muy buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Howalt. Ya algunos me conocen, para los que no me conocen también. Doy rapidísimo mi trayectoria. Bueno, yo estudié cocina y hotelería en Suiza. Terminando de estudiar me regresé a México y llegué acá a un hotel que se llama Hotel Mesón del Ángel, hoy en día conocido como Marriott Mesón del Ángel. Llegué como asistente de alimentos y bebidas y posteriormente me dieron la gerencia de alimentos y bebidas. Era una operación muy grande, teníamos en sus mejores épocas 240 empleados solo en alimentos y bebidas, entonces era una operación grande. Yo era jovencito, tenía 24 años cuando llegué, entonces sí fue un gran reto llevar esa operación. Posteriormente trabajé 8 años ahí y posteriormente puse varios restaurantes. Mi primer restaurante todavía existe, aunque ya no soy socio de él, que es la Piccola Italia, con Don Gino Ruggiero, que en paz descanse. Tuvimos la Piccola Italia, de ahí tuvimos otro que se llamaba La Trattoria y posteriormente tuvimos una cadena de cantinas, La Botica. Dentro de la trayectoria después notamos que había una gran carencia de capacitar a la gente y pues, formamos parte de los socios fundadores acá de ISU Universidad. Fundamos esta universidad que lleva exactamente 20 años que abrimos las puertas. Y dentro de todo, después fundamos una consultoría de hoteles y restaurantes, HRA Consulting, y que tiene diferente esta consultoría, que además de tener la consultoría, creamos un software que nos ha sacado canas verdes, pero muy interesante porque uno de los temas que siempre quise dominar es la administración de alimentos y bebidas, porque una cosa bien conocida es la operación, ¿no? Tenemos la operación, pero otra parte que a muchos restauranteros nos cuesta mucho trabajo es entender la administración. Y bueno, dentro de mi trayectoria también pasé por el IPADE, una escuela de negocios muy reconocida en México. Estuve 3 años en el IPADE tomando varios cursos de alta dirección y creo que ahí empecé a abrir un poco el espectro de conocimientos de lo que es la administración. Y hoy en día lo que más me gusta pues, es la parte de capacitación, de formación. Soy también docente en esta universidad. Y bien, eso es un poco un preámbulo de mi trayectoria. Y bien, hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema que cualquier dueño de restaurante o gerente debe de dominar. Y dominar las finanzas es un tema que puedes tomar hasta doctorado y doble doctorado, pero pues, conozco muchos doctores, nada contra los doctorados, ¿no? Pero que tienen doctorado y vienen con un bochito todo oxidado. ¿A qué me refiero eso? Que hablan mucho de las finanzas, pero creo que no les han entendido porque acá hay un tema. O tú dominas a las finanzas o las finanzas te dominan a ti, ¿no? Y la idea de esta charla de hoy es que de una charla de aproximadamente 1 hora, pues no te puedo hacer un experto en finanzas, pero lo que quiero despertar en ti es ese sentido de dominar tú los números y no que los números te dominen a ti. Porque mientras no domines los números, pues no vas a dominar a tu negocio. Tal vez hoy en día dices, funciona así, pero a mí me pasó muchos años y decía, ¿por qué no logro dominar esto, ¿no? Y yo creo que en muchos lugares te lo explican, te lo tratan de explicar contadores y todo, y pues yo salía a veces más confundido de esto, hasta que llegué en el IPADE y en el IPADE vi que radica en 3 reportes que vamos a ver hoy. Les voy a hablar un poco de la metodología que tenemos en HRA. Tenemos una metodología que podemos decir que es bastante propia, que hemos desarrollado, aunque está basada en el Balance Scorecard. Y esta es la metodología que nosotros manejamos. Hemos tratado con Canirac varias reuniones, varias conferencias, y la metodología está basada en 5 pasos. La metodología basa en que todo basa en una pirámide. Me encantan las pirámides porque es la estructura más sólida. Todos conocen las pirámides de Egipto, ¿verdad?
¿Y por qué siguen miles de años después todavía de pie? Porque es la estructura más sólida, arquitectónicamente hablando, que existe. Porque la pirámide que tiene una base muy ancha y después la cúspide, que en este caso son las finanzas, pues es la cúspide de todo. Entonces tenemos que ir construyendo sobre una base muy, muy sólida, ¿no? Que es la infraestructura. Después la parte del capital humano. Vean acá cómo yo no hablo de recursos humanos y me niego a decirle que el ser humano es un recurso, porque para mí pues, el podium es un recurso, la mesa es un recurso, pero el ser humano no es un recurso. Y muchas empresas sufren bajo esto porque tratan a los trabajadores, a los colaboradores, como un recurso. Y más que un recurso humano, para mí es el capital más valioso que tiene la empresa. Ahí tenemos todo un tema en la consultoría de trabajar todo esto de capital humano. El tercer eje son nuestros procesos, toda la parte operativa. Los que hayan hecho ya consultorías con nosotros, pues conocen muy bien que esa parte de procesos es sumamente intensa porque ahí están todos los procedimientos estandarizados de la empresa, están todos nuestros formatos, todas nuestras recetas y todo esto debe estar estandarizado. Y el segundo punto es la comercialización. Una vez que ya tengamos esa construcción de la infraestructura, capital humano y los procesos, viene ahora la parte, pues, digamos, de poder comercializar de manera adecuada nuestro negocio. Un favor, ¿me pueden cerrar esa cortina de allá atrás, por favor? Gracias. Y ya la cúspide de todo son las finanzas, y de eso vamos a hablar hoy. Es la cúspide porque para que todo el negocio funcione, pues tenemos esa base de la pirámide, la infraestructura, la parte de capital humano, la parte de los procesos. Ya después que tengamos todo eso bien armado, tenemos la parte de la comercialización, saber comercializar, y si todo eso funciona y comercializamos bien, pues esto va a generar ingresos y dinero, y entonces ya empezamos a hablar de las finanzas. No sé si tengan después una duda de esto, pero es la metodología que hemos construido, está basado en el Balance Scorecard. Tenemos un Balance Scorecard que esto hay que estarlo midiendo, controlando, y es la metodología que usamos en HRA. Bien, y entremos al tema, la importancia de las finanzas para un resultado óptimo, le llamé a esta plática. Y antes que nada debemos de entender que hay 3 reportes que cualquier empresario debe de dominar, cualquier restaurantero debe dominar, y son los estados de resultado, es la balanza general y el flujo de efectivo. Son 3 reportes, obviamente hay mucho más reportes financieros, ¿no? Hay otros indicadores financieros, pero en los que sí debemos de entender cómo se entrelazan entre sí son estos 3 reportes. Ahí les puse un dibujo, ¿no? Que a la izquierda, a la derecha de ustedes, perdón, cómo está el estado de resultados, está entrelazado con el balance general y entrelazado con el flujo de efectivo. Estos 3 van de la mano y vamos a estar hablando de estos reportes. Acá quisiera lanzar una pregunta, que solo respóndanme alzando la mano. ¿Quién de ustedes son empresarios acá? A ver, ahí tenemos 3 empresarios, tal vez ustedes también son empresarios, pero bien, la pregunta es, si son empresarios, ¿llevan estos 3 reportes? ¿Me pueden demostrar con su mano quién sí, quién no? Bien, algunos sí y algunos no. Y los que no, pues nunca es tarde, pero miren, lo que les decía, o los números te dominan a ti o tú dominas los números. Estos 3 reportes yo les sugiero que sí los dominen. ¿Por qué? Porque van a entender su negocio a raíz de estos 3 reportes que financieramente hablando son los más importantes, ¿vale? Si todavía no los llevan, no se preocupen, siempre es buen momento para iniciar algo nuevo. Vamos a hablar, quiero que vean este pequeño video, ¿no? Y las finanzas, los 3 vasitos básicamente son estos, todos han ido a una feria, ¿correcto? Y todos conocen este juego de dónde quedó la bolita. Y los 3 vasitos representan estos 3 reportes.
Y para que lo entendamos un poco mejor la analogía, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tu barman llega con una botella, vamos a decir una botella cara, vamos a decir una de coñac, por tomar un ejemplo, y se le cae la botella de coñac, ¿no? Y entonces, muchas veces financieramente no sabemos, bueno, pues ya se rompió la botella, pero la pregunta es, ¿a dónde quedó la bolita? ¿Sí? Y entonces, digamos que pues, la botella de coñac cuesta 3,000 pesos. Y ahora, ¿qué hago contablemente con esos 3,000 pesos? O sea, la botella está en el piso, la tengo que recoger y es pérdida total. Pero la pregunta es, contablemente, ¿qué hago? Y bueno, lo que se debe hacer acá es, ya se rompió la botella, la tengo que descontar de mi costo mensual, entonces voy a hacer un crédito al costo, pero tengo que hacer un cargo a mermas, o roturas, o pérdidas, como le quieras llamar, pero al final es una merma. Entonces, contablemente, todos los que estudiaron y pasaron por contabilidad, no sé cómo les haya ido, yo sufría con la contabilidad, ¿no? Porque me hacía bolas, debe haber saldos, debe, y qué es debe y qué es saber, y me hacía bolas. Hoy en día, pues, para saber a dónde está la bolita, pues, tienes que saber de las bases de contabilidad. O sea, para entender a finanzas, la base es entenderle a la contabilidad más sencilla. Y la contabilidad más sencilla que conocemos es cargo y abono, ¿sí? Cargo y abono y debe haber un saldo. Y ese cargo y abono es debe haber saldo. Y esto, no sé tú, pero yo para dominar algo lo tengo que practicar tantas veces para esta conferencia, para no hacerme bolas, porque todavía a mis 42 años más o menos de experiencia, todavía me hago bolas. Pero entonces lo tuve que practicar y dije, pues hoy no me puedo hacer bolas, ¿verdad? Entonces es practicarlo. Miren, la mejor manera para dominar algo, cualquier cosa, es practicarlo. Y entonces hoy en día nosotros en el programa, el software que hicimos, en ese software yo practico y hago la contabilidad de mi empresa a veces yo, para hacer los cargos y abonos y entenderle. Pero bien, vamos a regresar a nuestra botella de coñac. Entonces, tengo que descontarla del costo de alimentos y bebidas, en este caso de bebidas, descontarla, pero la doble partida, que contabilidad siempre basa en una doble partida, y es crédito, o sea, abono en un lado, pero hago el cargo. Entonces, la voy a abonar del almacén, ya no está en el almacén porque la botella está en el piso y está rota, pero tengo que hacer ahora un cargo en los gastos de operación, estamos en estados de resultado, tengo que hacer un cargo ahí y decir merma, 3,000 pesos. Menos 3, ¿sí? En la cuenta del almacén, menos 3,000, pero hay un más 3,000 en los gastos, porque no puedo desaparecer la bolita. No sé si me explique. Ahorita lo vamos a ver, pues más adelante vamos a ver esto, pero ya con cuentas TES. Y acá les puse unas cuentas TES que tal vez se vea poco y podemos hacer un ejercicio de esto. Pero para entender las finanzas hay que entenderle esta parte. Y los que tuvieron contabilidad y se nos oxidó un poco, atrofió un poco el conocimiento, pues hay que volver a sacar esto de las cuentas TES, porque si no dominas esto, no vas a saber a dónde quedó la bolita, ¿de acuerdo? Entonces, todo parte de una cuenta. Acá hay que entender que hay dos cuentas, ¿no? Vamos a hablar de 3 reportes financieros, están, como lo vimos en la primera imagen, entrelazados unos con otros. Pero tenemos unas cuentas que ahí le pongo BG, que es de balance general, y abajo vean cómo dice ER, y esas son del estado de resultados. Entonces, siempre tenemos que ver en qué lado, en qué reporte está nuestra cuenta. ¿Sí? Las cuentas TES son cuentas, ¿ok? Entonces tenemos que identificar, hay cuentas de balance general y hay cuentas de estados de resultado. Y van a preguntar algunos, ¿y a dónde está el reporte de cash flow? Y el cash flow simplemente es al final del mes, o puedes hacer un corte hoy mismo y saber cuánto tienes en bancos, cuánto tienes en cajas, y ese es el flujo de efectivo. El tercer reporte, para mí todos los reportes son sumamente importantes, pero el tercer reporte que vamos a hablar hoy es el de flujo de efectivo. Miren, el efectivo en una empresa
es como tu sangre, ¿ok? Tu sangre, para que tú permanezcas vivo, ¿qué tiene que hacer? Fluir, circular, correcto, ¿no? Si no circula la sangre en tu cuerpo, pues te mueres, ¿sí? ¿Qué pasa si no circula el efectivo en tu empresa? Lo mismo que el cuerpo, se muere la empresa. Entonces, el flujo de efectivo es el día que tengas problemas de flujo en tu negocio, te indica que tu negocio está enfermo. Y si está enfermo, lo que sigue es que puede morir. Entonces, el tercer reporte es sumamente importante. La clave, la cúspide que les enseñé de la pirámide es precisamente eso, el flujo de efectivo. Si no hay flujo, empiezan a haber problemas, ¿vale? Bien, entonces ya vimos que hay cuentas que van a balance general y cuentas que van al estado de resultado. Y esto hay que retomar los libros y volverlo a estudiar. En una conferencia de 1 hora no nos va a dar tiempo, pero bien, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, compramos una estufa. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿va a salir dinero de mi banco? ¿No? Acá puedo tener bancos o puedo tener caja, pero en general vamos, entre más trabajen el banco en vez que la caja, el dinero suelto, muchos empresarios me van a decir que estoy loco, pero no. Es mucho más sencillo llevar una empresa todo en el banco que debajo del colchón, ¿no? El dinero. ¿Por qué? Porque hay registros y cuando hay registros se pueden rastrear. Y en cambio, cuando el dinero está suelto abajo del colchón, se vuelve media crítica la cosa. Yo siempre opino que lleves tu empresa, y no puedo enseñar en una universidad otra cosa, de que lleves tu empresa 100% legal. Muchos me dicen, es que no se puede. Y nosotros hemos comprobado a varios restauranteros que sí se puede, ¿sí? Y funciona. Entonces, siempre te voy a recomendar que todo esté en tu banco, porque realmente, si todo lo manejas en el banco, casi el estado de cuenta de tu banco es tu estado de resultados, casi, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer la hipótesis que compramos una estufa, ¿ok? Vamos a decir que la estufa nos costó, voy a decir, no sé qué puse acá en el ejemplo, 30,000 pesos, ¿no? Entonces compro una estufa y la pregunta es, el gasto de la estufa, ¿qué reporte lo registro? Ahí los dejo pensar un ratito. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Ahorita lo voy a llevar como una conferencia y al final, cuando tengan dudas, por favor, apúntenlas y llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Bien, entonces la respuesta correcta es, va a salir de mi banco el dinero, porque tengo que pagar la estufa, pero no puedo mandar al gasto la estufa. Y la pregunta es, ¿por qué no la puedo mandar al gasto? Y si no la mando al gasto, que es el estado de resultados, la voy a registrar en balance general, en algo que se llama activos, ¿sí? Y entonces el movimiento, lo voy a señalar acá, pónganle que empezamos el mes o el año, como quieran, con 100,000 pesos en el banco. Voy a comprar mi estufa, que son 30,000 pesos, entonces salen del banco 30,000 y me voy a cuentas de balance que están mis activos y vean, aquí está la contrapartida y aquí está la estufa, los 30,000. Entonces, a mí me gusta mucho ejemplificar y si vemos el juego de la bolita, ¿dónde quedó la bolita? Pues ahora ya no tengo el dinero en el banco, pero tengo un valor equivalente en mi estado, en mi balance, perdón, y tengo el equivalente, o sea, la bolita no se puede, como hay unos en la feria que la desaparecen, pues tú no la puedes desaparecer en tu negocio. Entonces, la doble partida es, sale del banco los 30,000 y están en mis activos, la estufa. Ahora, no sé qué tanto conozcan ustedes qué les pasa a los activos, pero miren, los activos, el fisco nos dice que una estufa la puedo depreciar a 10 años. Y lo que yo te sugiero es que compres estufas que duren 10 años. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a checar acá la cuenta, ¿sí? Si tú, a mí me pasó una vez cuando empezaba con los restaurantes, me acuerdo en cuál fue, se llamaba La Trattoria, estaba en la 43 y en la 3 Sur, ¿no? Y pues, por falta de liquidez, pues, compré una estufa y compré la barata. Me acuerdo que era de lámina negra y dije, pues está más barata que la de acero inoxidable, la compro y al año, literal, porque la lavaban con sosa,
¿no? Estaba caliente y con sosa. Literal, al año la estufa se desbarató. Entonces, mi activo se fue a la basura y no la había depreciado. Entonces, hay que entender que cuando compramos un activo, tenemos que ver que por lo menos dure el tiempo que el fisco nos permita deducirlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que yo voy a poder depreciar ese activo en los 10 años, son 120 meses. El valor de los 30,000 los voy a dividir entre 120 meses y me va a dar el importe que ahora se deprecia la estufa y esa depreciación sí va a estar en el estado de resultado. Bien, vamos a seguir, voy a regresar después a y vamos a hacer unos ejercicios en Excel para que le entiendan un poco mejor, pero voy a seguir con el ejemplo de la estufa. Bien, vamos a dejar el ejemplo de la estufa y voy a ver rápido la teoría de estados de resultados. Miren, tú puedes ver el estado de resultado en una gráfica de pastel. Es la manera, hay unos que son más visuales y le entienden más con una gráfica de pastel y otros son más numéricos y lo van a entender en una lista. El estado de resultados es esto, ¿sí? El total de todo son mis ventas. Acá siempre les enseño a mis alumnos, el total, las ventas siempre es el 100%. Eso me lo tengo que grabar. Yo tenía un maestro que me dicen, cualquier cosa que repita más de 3 veces, eso te lo tienes que aprender. Y hoy lo voy a decir más de 3 veces para que lo aprendamos. Las ventas es el 100%. Ojo, acá no está el IVA. El IVA no nos pertenece, es una cuenta de balance. Y ahí muchos restauranteros cometen el error, creen que el IVA es un ingreso y ese IVA pues es parte mía y no. Acá tienes que tener una cultura de decir, el IVA es un impuesto trasladable, no me pertenece. Te van a regresar algo, el IVA se te regresa una parte, ahorita te lo explico. Pero bien, primer regla, el IVA no es mío, es cuenta de balance y van a ver que está del lado del pasivo cuando lleguemos ahí. Pero bien, entonces ya tenemos que las ventas es el 100%. De ese 100% vamos a ver una gráfica de pastel. Aproximadamente nuestro costo es del 30%. Y ahí viene el tema más masticado en los 40 años que llevo en esto, costo, 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 costo. Y bien, como había tanto costo, me puse a estudiar el costo a fondo y de repente le entendí. Bien, hay muchas teorías, qué es costo, qué no es costo, cómo se debe calcular, etc. Yo a mis alumnos siempre les digo, acá en la universidad les digo, siempre te voy a tratar de explicar las cosas de una manera fácil, ¿sí? Porque si las finanzas las complicamos, de por sí son complicadas. Y después le preguntamos a un contador, pues como que nos los complica más. Me voy con un doctorado, un doctor en finanzas y ya no entendí nada. Entonces, los americanos dicen, tienen una teoría del KISS. ¿Alguien ha oído la teoría del KISS? ¿No? Keep it simple, stupid. No lo estoy ofendiendo, pero hay que copiarle a los americanos el sistema del KISS. ¿Qué es KISS? Mantén las cosas estúpidamente sencillas. Y entonces acá, incluso acá en la universidad, hay discusiones entre chefs y chefs. ¿Quién tiene razón con el costo? Entonces, para hacértelo fácil, ¿qué es costo? Para no complicarlo, es todo aquello que yo puedo ingerir. ¿Sí? Eso es costo, porque estamos hablando del costo de alimentos y bebidas. A ver, acá, don Eliud trae un café, ¿me lo permites rápido? Se compró un café en vaso desechable. Ahí empieza la primera discusión. El vaso desechable más su protector de calor y la tapa, ¿la meto a la receta? Unos dicen sí y ya pues ahí la primera regla que trato de enseñarle a mis... ¿Quién se va a comer la tapa y quién se va a comer el vaso? Pues yo no sé si tú, yo no me lo voy a comer. Entonces el vaso no es costo. ¿Por qué no lo meto al costo? Porque la regla, para entenderle al costo, es todo lo que puedo ingerir y esto no lo puedo ingerir. En cambio, el grano de café, sí ingerí el extracto, el agua sí lo ingerí y el azúcar, si le pongo azúcar, lo ingerí. Pero el vaso no va al costo. ¿Por qué? Nos inflaría el precio de venta. Y es un suministro y va en gastos de operación y no en costos. Y entonces muchos chefs dicen, no estoy de acuerdo con eso, el vaso sí debería estar porque es un costo variable.
Si es costo variable, pues yo no lo meto a mi receta. ¿Por qué? Porque me inflaría el precio de venta. Y 2, por la regla. Keep it simple, stupid. A ver si se nos queda, yo me apuntaría el KISS. Y entre más simple mantengamos las cosas, mejor le vamos a entender. Entonces, costo es todo aquello que está en nuestro estado de resultado que se puede ingerir. Y ya no viene en la presentación la fórmula, pero te la voy a dictar. ¿Cómo determina el contador el costo? Y es con una fórmula contable muy sencilla que todos mis alumnos en todos los exámenes, 4 veces en el semestre, se las pregunto. Y es inventario inicial más compras menos créditos. ¿Se acuerdan de la botella de coñac que se le cayó al almacenista? Pues ahí está el crédito al costo. Entonces es menos créditos y menos inventario final. Y el resultado de eso es nuestro costo. O sea, el costo se determina con una fórmula contable. Para eso vamos a tener que hacer nuestro inventario inicial, tener un inventario inicial, que el inicial es el final del mes pasado, y sumar todas las compras del mes, menos, espero que no se caigan muchas botellas de coñac, todos los créditos que le quieras poner, la merma, y menos el inventario final. Y esa fórmula nos determina el costo. No es más complicado que eso. Ahora, sí tiene complejidad, pero ahora, ¿cómo llego a la meta de 30%? Y ahí entra el chef con sus recetas y subrecetas, calcularlas para llegar a un costo ponderado y atinarle lo más posible a esto. ¿Se entendió lo del costo? ¿Qué tenemos que aprender hoy del costo? Es todo lo que puedo ingerir y lo determina el contador con una fórmula, que es inventario inicial más compras, menos créditos, menos inventario final, igual a costo. Y ahora, todo lo que no puedo ingerir son gastos de operación. A ver, ¿el gas te lo comes? Pues yo creo que no, ¿verdad? Ni te lo bebes, espero que no, ¿verdad? Entonces, como no lo puedo ingerir, es gasto de operación. Que el vaso desechable, gasto de operación. Que la renta no me la puedo comer, gasto de operación. Todo lo que no puedo beber ni comer es gasto de operación. Entonces, vean, a mí me enseñaron pues, mantener las cosas sencillas para entenderle. Pero si tú le preguntas a un contador eso, nada contra los contadores. Uno de mis mejores amigos hoy en día es un contador. Pero como me trata de explicar esto, mejor no. ¿Sale? Me confunde. Entonces, ¿queda claro? Todo lo que podemos ingerir, todo lo demás es gastos de operación. Lo puedes subdividir por gastos de administración. ¿Qué meto en gastos de administración? Yo meto las comisiones de tarjeta de crédito y tal vez el pago del contador externo. Fin de la cuenta. Ahora, ni siquiera lo tuvieras que dividir. Todo esto forma parte de los gastos. Vean, también a los alumnos les digo, vean la diferencia. Uno se escribe con C, costo, y todo lo demás es con G. Así también me lo puedo grabar. Listo, fin de la historia. Lo que sobra de este cálculo pues, es mi utilidad. Y en este ejemplo es un proforma, 30% costo, 50 de utilidad, 30 más 50 da 80, me quedan 20 y eso es utilidad antes de impuestos. ¿Qué impuestos? Del ISR, si es que pagas ISR. Que pues ahora, ahí hay fórmulas sin robar, sin quitarle al fisco lo que es del fisco, puedes llevar a una empresa y pagar lo mínimo de ISR posible. La clave del ISR es que no generes, cuando ya amortizaste la empresa, la inversión inicial, ¿sí? Que ya no generes tanta utilidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando ya amortizaste la inversión inicial del negocio, pues poner otro. Y cuando amortizaste lo del segundo, pues poner el tercero. Y así vas creciendo, pero algún día te va a alcanzar y vas a pagar ISR. Pero cuando ya ganas millones y te dicen, pues de eso hay que darle 35 al gobierno, pues dáselo con gusto para que México esté mejor, ¿vale? Porque, perdón, muchos, no hablo mal de nadie nunca, ¿no? Siempre me fijo qué errores tengo yo. Pero algo que no coincido es, para mí, hacer estrategias fiscales que no son legítimas es robar. Entonces, no hace falta robar para tener un negocio próspero. Al contrario, si tu negocio es 100% legal, yo creo que se lo vas a poder heredar a tus tataranietos, porque es simplemente un principio. Sé que los impuestos en México son sumamente altos, ¿sí? Por lo que recibimos. Apenas tuve una discusión con mi hijo. Dice, papá, es que es muchísimo lo que pagamos de seguro social. Le digo, sí, lo sé.
y ve el servicio. Le digo, sí, pero ese no es tu problema. Tu obligación es pagar impuestos. ¿Qué hacen ellos con los impuestos? Es problema de los que gobiernan, ¿no? Bien, entonces, y esto es el estado de resultados. No lo podemos después abrir más, pero el que no lo entendió así, se lo explico en lista. Es ventas 100% menos el costo. Esto nos da una utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito los gastos operativos, que en este ejercicio es diferente que este. Acá son 55, me quedan solo 15. Que esto ya es bueno hoy en día, ¿no? Si tu negocio hoy tiene una utilidad neta de 15%, tú vas a amortizar la inversión inicial en aproximadamente 2 años y medio, que es buenísimo todavía. Esto se vuelve en 2 años, recuperas tu inversión. Acá en México tenemos un problema, queremos recuperar demasiadamente rápida la inversión. No digo que es malo, pero no sacrificando los sueldos de los empleados. Bien, esto es estados de resultados. Si alguien tiene una duda, apúnteselo. No es más complicado que esto. Tenemos que solo entender las reglas, que todo lo que es costo es lo que puedo ingerir, todo lo demás es gasto, y ventas menos costo menos gastos igual a utilidad. Así de fácil. No nos compliquemos más, solo después vamos a tener que ordenar todo bien. Bien, sigamos adelante. Ahora vamos a ver el segundo reporte que les dije, que es el balance general. Para los que no se acuerdan o sí se acuerdan, simplemente el balance está dividido en 2 grandes grupos, pero hay que tener un tercero ahí. Se divide entre activos y pasivos, solo que el pasivo está dividido entre pasivos y capital social. Ahorita se los explico un poco mejor. Este es un balance general y este es otro reporte que nos indica muy bien cómo está de sana la empresa o no. Al final, todo lo que buscamos con finanzas es finanzas saludables. ¿Qué es saludables? Si tú pones un negocio, fuera muy triste que trabajes duro y al final del mes no quedó una ganancia. Llámale utilidad. Fuera muy triste porque todos sabemos que estamos en un oficio durísimo. El que no, pues no sé en qué oficio esté, pero la gastronomía, de los que estudian acá, muchos no saben a lo que se metieron, ¿sí o no? Se metieron porque, ay, qué padre el gorro blanco y la filipina y todo, pero cuando se van a trabajar dicen, no, esto no es para mí, esto es para valientes, ¿no? Porque hay que trabajar muy duro para que al final del mes nos quede un poco. Pero bien, esto al dueño le debe de ayudar a dominar las finanzas y que al final quede. Bien, vamos a hablar de los activos. ¿Se acuerdan? Y acá la palabra circulante ya la habíamos oído hace rato. A ver, ¿de dónde venía lo circulante? ¿Qué debía circular? El efectivo. La lana, ¿no? El efectivo. Y si no circula, acuérdense, se muere la empresa. Se estanca el circulante, el dinero, se muere la empresa. Es como nosotros. Tu sangre se estanca, te mueres. Agua estancada, se pudre. Y es lo mismo acá. Y entonces tenemos que entender que acá tenemos activos circulantes. ¿Cuáles son? ¿A dónde está el dinero? Caja, ya sea fondo de caja, caja chica o la caja en sí. ¿Qué es la caja? Donde hay dinero en efectivo. Todo lo demás, entre más tengas en el banco, ya te lo dije, mejor. Están tus bancos ahí, ¿no? Ahí tienes el flujo. En caja y bancos, de ahí va a salir después el reporte flujo de efectivo. Bien, después tenemos inversiones en valores. Si algún día tienes excedentes, pues hay que invertir ese dinero, no tenerlo debajo del colchón. ¿Para qué? Para que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. La clave de finanzas siempre va a ser que el dinero trabaje para ti, ¿sí? Y no tú para el dinero. El día que trabajas para el dinero, no vas a hacer dinero. Cuando entendiste que el dinero tiene que trabajar para ti, vamos a empezar a progresar. Bien, tenemos también clientes. Si un cliente tienes cuentas por cobrar, que no te lo recomiendo mucho, que mejor paguen al final, no tengo efectivo, pues paga con tarjeta. No importa la comisión, pero que te paguen. Es lo bonito de este negocio, que tenemos muy pocas cuentas por cobrar, pero si las tienes, forma parte de tu circulante, ¿ok? Y deudores diversos, si otra gente te debe, espero que no te deban mucho. Bien, lo pongo en negritas, no es un título, pero los inventarios, vieron que los inventarios no están en el estado de resultado. Los inventarios forman parte de tu activo. Y ahí hay una fórmula muy sencilla, ¿cuánto inventario debo de tener? ¿Sí?
y ¿se acuerdan de la fórmula del costo contable, que era inventario más compras menos inventario final? Se divide la fórmula para saber la rotación del inventario, es tu costo contable entre inventario promedio. ¿Y cuál es el inventario promedio? Es el inventario inicial más el inventario final. El promedio de esos dos inventarios se divide entonces el costo contable entre el inventario promedio y te da un índice de rotación. ¿Qué es un índice de rotación sano? Es tener una rotación de todo tu almacén de 2 a 4 veces al mes. Entonces tú corres esa fórmula, la voy a repetir para los que la están apuntando, es costo contable entre inventario promedio, nos da índice de rotación. Y ese índice de rotación para un restaurante sano es que rote entre 2 a 4 veces. Entre más rota, a mayor rotación, mayor flujo de efectivo. Y acuérdense, el flujo de efectivo es la sangre del negocio. Entonces, si tú hago la pregunta, si tú ves una oferta, ponle que te vendas mucha bebida, y ves una oferta, Bacardí, 35% de descuento, ¿compras mucho? Unos dirían que sí, yo diría que no. ¿Por qué? Porque si el Bacardí no se desplaza y lo tienes ahí en tu almacén, se le llama capital muerto. Y entonces te afecta ese índice de rotación. Te cae el índice de rotación, en vez de 2, la rotación te puede caer a 1,5 o más bajo. Y entonces se le llama a ese Bacardí ahí en el almacén capital muerto. El dueño va a decir, ¿a dónde está mi dinero? Pues ahí está en tu almacén, las 4 o 10 cajas de Bacardí que compraste. Entonces, tener demasiado stock le pega al flujo de efectivo, y yo prefiero tener efectivo que cajas de Bacardí ahí, porque el Bacardí si se añeja no se va a poner mejor. Si fuera un vino, bueno, tal vez, pero ojo, es muy importante que tanto tú como empresario y tu almacenista dominen esta fórmula y entiendan la fórmula de rotación de inventarios. Es clave para que nuestros almacenes acá sea lo justo necesario. Acuérdate, entre más rotación, si tu cálculo de esta fórmula, costo contable entre inventario promedio, entre más alto salga, más rotación tienes, más flujo de efectivo tienes. Punto. Y entonces hay que entender cómo juegan un papel muy importante en nuestros almacenes o nuestros inventarios. Es parte del circulante. Por eso un almacén debe circular, ¿sí? O rotar. Esta fórmula que les dije es la fórmula de rotación de inventarios. Y es esto. Bien, impuestos a favor. Si tienes impuestos a favor, has manejado muy bien tus finanzas. Y te voy a dar una recomendación, es muy personal, la puedes tomar o dejar. Yo te sugiero nunca pedirle al fisco que te regrese impuestos. Tenlos ahí, de colchón. Sé por qué te lo digo, es muy complicado pedirle al fisco que te regrese y además te vuelves un foco rojo para ellos. Pero si tienes impuestos a favor, es que has dominado las finanzas, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener los impuestos a favor, que los tenemos ahí. Entonces, en vez de pagar impuestos, acá los voy a ir deduciendo. Y pagos provisionales. A ver, si tú, espero que tengas asegurado tu negocio. Si tienes asegurado tu negocio y pagaste la póliza anual, va a ir acá la póliza. Porque la póliza no es para un mes, sino es para todo el año. Entonces, son pagos anticipados. Y cada mes vas a descontarle la 12ª parte, ¿sí?, a tu pago del seguro, y ese sí va al gasto de operación. Pero mes por mes va a ir deduciendo acá y lo vas metiendo como gasto, ¿ok? Entonces son pagos provisionales. Y después, hazme la buena que tengas activos fijos. ¿Tienes activos fijos? No sé si tu local es propio o no. Si tu local es propio, lo vas a poner en activos fijos. Si el terreno es tuyo y el inmueble es tuyo, va en activos fijos. Y todo lo que no se gasta en un mes son tus activos fijos. ¿Se acuerdan de la estufa que compramos hace rato? Salieron 30,000 del banco y esos 30,000 van a estar acá ahora en tus activos fijos. Pero se va a ir depreciando ese activo fijo. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Bien, y después tenemos otros activos, ahí están los seguros y fianzas pagados por anticipados, gastos pagados por anticipado. Si pagaste algo por anticipado, es parte de tu activo. ¿Qué más podemos pagar por anticipado?
pues, no sé, pues la cuota, por ejemplo, a Canirac, ¿sí? La pagas una vez al año, pero vela deduciendo, o sea, pasando la 12ª parte al estado de resultados. No metas todo al gasto. Es un activo, ¿sí? Aunque decimos, ¿cómo que? Para mí la Canirac hoy en día es un activo, porque la Canirac les da pues, asesoría gratuita, ¿no? Y muchos otros beneficios. Y no lo digo acá porque está el presidente de la Canirac, porque es un activo, simplemente porque es un pago anticipado. Bien, después vamos a la segunda parte. Activo es lo que tenemos y pasivo es lo que a veces no nos gusta, pero van a ver cómo se va a equilibrar. ¿De dónde viene el término balanza general? Tiene que estar balanceado. Si no está balanceado, pues no es un balance. Si el resultado del balance, no sé, a mí eso en las clases de contabilidad me frustraba. Hacías todo el ejercicio y no te cuadraba. Ups, ¿a dónde cometí el error? Pero bien, tiene que estar equilibrado entre activos y pasivos. Bien, vamos a pasivos circulantes, perdón, y hay de corto plazo, pasivos de corto plazo o el activo circulante. Y ahí el tema ¿es bueno comprar a crédito? Y unos dirán sí y otros no. Yo digo que sí es bueno, porque me estoy apalancando con el proveedor. Es sano apalancarme con comprar a crédito 15 hasta un mes, pero el chiste es que te das el dinero para pagarle después puntual ahí. Entonces tenemos todos los proveedores que se fueron a crédito, es parte de un pasivo porque se lo debo. Acreedores diversos, por ejemplo, te llega la luz hoy, y bueno, ahorita ya estamos a fin de mes, pero ponle que principios de mes te llega el recibo de luz, tú lo cargas en tu contabilidad, pero como no lo has pagado, lo vas a mandar a acreedores, ¿no? Y ya cuando lo pagas, matas a acreedores y lo contabilizas contra bancos. Sacas el dinero del banco, matas a acreedores y se va al estado de resultado. ¿Ven cómo los tres reportes están entrelazados? Ahí lo vemos. Bien, impuestos a pagar, ahí está el IVA. Por eso el IVA no forma parte del estado de resultados, sino todo el IVA que voy a tener que pagar. Ahora, entendamos esto del IVA, es muy interesante que se entienda. Es una cuenta T y tengo IVA a favor y IVA por pagar. Todo lo que yo facturo o todo lo que vendo en mi restaurante, el IVA lo mando a esta cuenta T y es IVA que yo tengo que pagar. Pero todo lo que yo pague IVA lo acredito. Y hay muchos restauranteros que dicen, es que no es justo. Muchos alimentos están exentos y por eso no mato IVA y entonces tengo mucho IVA por pagar. Pero desde un principio te dije, el IVA no es tuyo. El IVA es un impuesto trasladable, nunca va a ser tuyo. Pero si tú lo ves de otra perspectiva y dices, este es el IVA que yo generé, pero compré abarrotes que sí traen IVA, la renta trae IVA, luz trae IVA, todo eso. Ese IVA tú velo como un regreso, porque ese no lo vas a pagar y entonces como el IVA no es tuyo y tú lo ves de otra perspectiva, te están regresando IVA. Si tú lo ves desde la perspectiva que el IVA nunca ha sido nuestro, pero como lo acredito, lo que tengo por acreditar, eso me lo va a regresar el fisco. No lo voy a tener que pagar y se vuelve parte de mi flujo de efectivo. Y esos muchos empresarios no lo han visto así, sino solo se quejan, tengo que pagar impuestos, y se quejan de los gobernantes, ¿no? Yo no quisiera ser gobernante en este país, pero bien, tienes que verlo de otra perspectiva. El IVA es un impuesto retenido, te van a regresar todo lo que tú sí facturaste. Entonces te conviene como empresario facturar todo. ¿Por qué? Porque te van a regresar el IVA que ahí estás pagando. Sé que es romper paradigmas, pero es lo que yo enseño, de llevar empresas 100% apegadas a la ley y que sí son negocios. Pero ¿se acuerdan? Desde que hice la receta, cuando calculo el IVA no es mío. A mis ventas, como vimos estado de resultados, le dije, acá no hay IVA, el IVA está acá, ¿ok? Y te van a regresar todo lo que facturaste. Va a entrar a tu flujo de efectivo. Bien, pasivos a largo plazo. ¿Es bueno tomar un crédito, sí o no? Se llama apalancar. Yo sugiero, entre menos créditos tomes, mejor. Pero si es un porcentaje adecuado, se llama apalancamiento. Puede hacer que ese crédito haga crecer tu negocio y entonces es apalancamiento. Pero si tú tomas un crédito y después te compras un coche deportivo, no eres buen empresario.
Pero bien, si es para la empresa y si hace crecer, es sano, pero con mucho cuidado. Por ahí dicen los expertos que tu apalancamiento no debe estar arriba del 2%. Entonces, mídelo. Si tu apalancamiento, que es el crédito, es de todo el valor de tu empresa más de 2%, se llama empasivado. Y entre más empasivado, después vamos a hacer una prueba que no la tenía contemplada, pero les voy a enseñar a hacer una prueba que se llama del ácido. Y esa prueba, si tú la pasas, tu negocio está sano. Apúntense ahí la prueba del ácido. Si esa prueba da arriba de 1, tu empresa no está empasivada. Si da menos de 1, estás endeudado. ¿Queda claro? Bien. Entonces tenemos todos los pasivos a largo plazo y anticipos de cliente va acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía ese dinero no es tuyo porque no lo has ejecutado. Una vez que el cliente ejecute su evento, ya lo pasas a ventas y lo quitas de acá. Va a entrar al estado de resultado y no está acá. Bien, y ahora vean, la segunda parte de los pasivos es el capital social. ¿Y qué es el capital social? De repente, yo siempre he querido poner una empresa hecha y derecha. ¿A qué me refiero con hecha y derecha? Es, a ver, voy a empezar X restaurante. Antes de empezar, a ver, ¿quién es mi socio? Tú. Vamos a decir que nos vamos 50-50. A ver, ¿cuánto va a costar poner este restaurante? Vamos a decir un número para que sea fácil la cuenta, 10 millones de pesos, ¿ok? A ver, te mochas tú con 5 millones y yo con 5. Y esos 5 millones es el capital, aportación de capital inicial para arrancar el negocio. Y si tú lo registras en el banco y todo sale del banco, la empresa yo diría que nace sanamente. Si no es así, ya nació chueco. Lo que nace chueco es muy difícil después de enderezar. Entonces, el capital social es la aportación inicial de los socios para invertir todo. Y como lo registramos en el banco, como debería ser, pues todo lo que compro debería tener una factura para después pegarle acá a los impuestos. Bien. Después puede haber en el capital social aportación para futuros aumentos de capital. Los socios pueden decir, oye, vamos a crecer el negocio, vamos a meterle más dinero para futuras inversiones. Y después se pone el capital social, resultados de ejercicios anteriores, o sea, si tuviste una utilidad del año pasado, va ahí, y la utilidad del resultado de este año. Y entonces, si tú tienes acá claramente bien tus activos y acá tus pasivos con el capital social, el resultado numérico debe ser exactamente el mismo. Y si no te cuadra, pues no te cuadró la administración en absoluto. Y esa es la clave de este reporte. ¿Qué información nos da este reporte? Nos da cuánto tenemos en activos, o sea, liquidez, y cuánto estamos en pasivados. En pasivados es un sinónimo de endeudados. Y nos dice con cuánto empezó el negocio, el capital inicial, y cuánto hemos generado de utilidades. Y esto, si lo entiendes, se balancea, es un reporte sumamente interesante. ¿Sí? Porque realmente este nos da el valor de la empresa. ¿Vale? Muy bien. Entonces, este es el balance general y vamos a ver la parte que es muy interesante de entender de los activos. ¿Se acuerdan de nuestra estufa? Bien. ¿Qué es un activo fijo? Acá lo describo yo así, que dice, son todas las inversiones que no las vamos a mandar al gasto, al estado de resultado, ya que no es un gasto común que se gaste en un mes. O sea, la estufa, salvo que compres una muy corriente, como yo lo hice aquella vez, el activo te debe durar 10 años. Ya lo habíamos platicado, ¿correcto? Entonces, todo lo que no se consume en el mes es un activo. Una mesa, pues no la compro y no la voy a meter al gasto, al estado de resultado, sino la voy a meter al balance activos fijos, ¿ok? Y después dice, la ley nos permite depreciar estos activos fijos en un porcentaje anual y viene en la ley del SAT. Ahí lo pueden leer, cómo se deprecian los activos, viene en el artículo 34 del SAT, ¿no? Se meten a Google, buscan artículo 34 del SAT y ahí vienen, por ejemplo, acá yo les pongo una tabla de cómo se puede depreciar. Por ejemplo, tenemos edificios, es un 5%. ¿No?
y 5% lo tengo que convertir en meses, son 240 meses, o sea, 20 años. Entonces, si tú compras un edificio, ¿sí? Cada mes, vas a dividir, ponle que el edificio te costó los 10 millones que dijimos hace rato. Lo divides entre 240 y ese importe es lo que tú puedes depreciar del edificio mensualmente. Y esa parte que puedes depreciar, si la mandas al gasto en depreciaciones. Entonces vamos a ver más adelante que es un gasto, pero que no hubo salida de dinero, porque la salida del dinero fue cuando compré el edificio. ¿Sí? Entonces, todas las depreciaciones, vamos a ver otras. Mobiliario y equipo, todas las mesas, sillas, por eso te digo que te duren las mesas y sillas por lo menos 10 años, si no son corrientes, porque pues, capaz no las has depreciado y la mesa o la silla ya está en la basura, o la estufa está en la basura, como me pasó a mí. Entonces, son 10%, eso significa que tenemos 120 meses para depreciar todo el mobiliario y equipo y son 10 años que nos permite. Equipo de reparto, vehículos, 25%, son 48 meses, 4 años. Entonces, acá esto es clave de los ¿cómo se llama? Vehículos. Cuando yo entendí esto, dije, yo nunca voy a volver a dejar que un vehículo se haga más viejo de 4 años. Porque si yo lo puedo depreciar en 4 años, cada 4 años debo estar cambiando el vehículo. O sea, porque van a ver que vamos a mandar una parte de esto al gasto y no hay una salida de dinero en el estado de resultados. Entonces, ¿qué harías con ese dinero que va a estar como un gasto? ¿Sí? Lo vamos a sumar a nuestra utilidad y entonces esa nueva utilidad se va a llamar EBITDA, que en inglés EBITDA es Earning Before Income, Taxes y Amortization, que estamos hablando, la A es de amortización. Y entonces, cuando yo vi eso, oye, se va al estado de resultado como un gasto, pero no sale el dinero, ¿qué pasa en la mayoría de las empresas? Los socios dicen, pues eso es como parte de la utilidad, repártela. ¿Y saben qué están repartiéndose los socios? Un pedazo del coche cada mes y se lo gastan. Se lo reparten y se lo gastan. ¿Qué deberíamos de hacer con esa parte que no sale el dinero, pero es una parte del coche o de la estufa? Pues la respuesta que me dio es guardarla, meterla en una cuenta de banco que me genere intereses y cuando el coche cumpla 4 años, yo ya tengo en el banco ahorrado para el coche nuevo. Entonces el coche nunca se me va a hacer viejo. Por no sé ustedes, pero un coche después de los 4 años vienen las reparaciones mayores. Hay que cambiarle las 4 llantas. En general, si es manual, se te empieza a fregar el clutch. Se empiezan las reparaturas mayores. Entonces, de acá yo saco la teoría que nunca dejes envejecer tu negocio. ¿Qué tienes que hacer? Es guardar ese dinero de la depreciación y cuando cumpla 4 años el coche, lo vendo al precio actual, eso me da una parte del dinero, pues yo guardé el dinero inicial del coche y la suma de eso me da para el modelo nuevo. Y no es que sea fresa y quiera tener un coche siempre último modelo, pero es un absurdo dejar que se envejezcan tus cosas. Lo mismo con la estufa. Como dividí la estufa en 120 mensualidades, los 30,000 pesos, hagan la cuenta, 30,000 entre 120, eso lo vas a mandar al estado de resultados, pero no se lo repartas a los socios. Mételo en una cuenta de banco que te dé intereses, y hay algunas, hoy en día está dando interés muy interesante, y cuando cumpla la estufa sus 10 años, la vendes como fierro viejo, como puedas, pero ya tienes el dinero en el banco para la estufa nueva. Entonces tu negocio siempre va a tener aparatos. Por eso hay que ver cuando se compre, no compren lo barato, compren que dure el tiempo de la amortización. No sé si me explique. ¿Sí? Entonces, la suma de esto me voy a regresar rápido a balance. Bien, acá tenemos nuestros activos fijos, ¿correcto? Entonces, en activo fijo voy a tener lo que valía nuevo y como se va a ir depreciando, acá se va la depreciación. Acá voy a tener la parte que se depreció, es una hoja de cálculo que me dice, al mes vas a tener que mandar al estado de resultado como gasto la depreciación. Esto se va a hacer acá más chico, cada vez tu activo fijo,
porque estás mandando al gasto, pero ese dinero no te lo gastas, lo tienes en el banco para comprar los nuevos. Y si esto, miren, finanzas más que ser un gurú en finanzas, es una disciplina. ¿Y qué es una disciplina? Solo hacerlo. Por eso me encantan los tenis Nike, y no porque sea de marcas, porque Nike dice, just do it. Acá finanzas, con esto lo que te dije, y le entendiste todo, lo que te toca ahora a ti es just do it, solo hazlo. Si tú te gastas el dinero de la depreciación, o ni siquiera tu contador te la calcula, tu negocio cada día se está haciendo viejo y por eso quiebran tantos restaurantes. Se hacen viejos y no están actualizados con lo que deben de tener, porque una estufa, la que salió hace 10 años, la comparo con la que salió hoy y trae una tecnología nueva. Trae más PTUs, funcionan mejor, los hornos. Hoy en día hay hornos que son computadoras, pero la idea es que le vayas invirtiendo a tu negocio. Pero no lo que he visto en casi todas las empresas, el socio, está la depreciación y ese dinero está en la utilidad, se lo reparten y se lo gastan en vez de invertir en su negocio. Es muy importante entender esta parte de los activos, ¿sí? Y por eso los coches, para regresar a los coches, te recomiendo no tengas coches propios. Otra clave, miren, muchos son muy buenos para cómo le pellizco al IVA, ¿no? Le robo una parte. Es robar porque algo que no es mío es de otro. Y si es de otro y lo tomo yo, sé que suena muy fuerte, es robo. Pero en vez de robar, estas son estrategias fiscales y completamente legales. Y es lo que yo predico. A ver, haz estrategias fiscales, pero sin que corras el riesgo de irte al bote algún día. Pero lo que sí quiero que entiendas es que estas son estrategias fiscales completamente legales y puedes vivir y dormir tranquilo. Bien, entonces vamos a ver estos 3 puntos todavía. El monto de la depreciación mensual se carga como un gasto en el estado de resultados, aunque no haya una salida de dinero. ¿Sí entendemos por qué no hay una salida de dinero? Porque cuando pagué la estufa, ahí estuvo la salida de dinero. ¿Se acuerdan del primer ejercicio? La estufa, menos 30 en bancos y se fueron los 30 al activo fijo. Pero ahora ese activo fijo, los 30,000, divido entre 120 meses los 30,000 y esa parte la voy a mandar al estado de resultados. Y esa parte forma parte del EBITDA, no la reparto a socios. Aunque me digan los socios, repártela. Pues no, porque es tu estufa y no te voy a dar una parte de la estufa. Lo vamos a guardar para que tengamos el guardadito a los 10 años de tener la estufa, para reponer la estufa. La práctica más correcta fuera guardar el dinero de las depreciaciones para cuando el equipo esté devaluado, se cambie por un nuevo para que la empresa no se haga vieja. Así podremos tener una empresa siempre a la vanguardia. Y eso es clave para que las empresas no se hagan viejas. Miren, acá abajo hay un salón que me encanta porque hay 3 pósters, ya solo hay 2. Un hotel lo quitaron, no sé por qué. Pero está un hotel, el Burj Al Arab, que acá Eliud nos hizo el favor de ir a hacer sus prácticas ahí. Y está un hotel en Suiza que tiene 500 años el edificio. 500 años el edificio. Pero tú entras a ese edificio y está completamente moderno y todo lo más nuevo. ¿Saben por qué? Porque llevaron a cabo esta práctica. Si tú guardas el dinero de los activos y los reinviertes a tu empresa, pues el edificio puede tener 500 años, pero adentro de tu empresa está a la vanguardia. Y la clave de este sistema, ¿sí?, que muchos hacen la depreciación, pero no la entienden. Y cuando yo la entendí, dije, ya entiendo por qué ese hotel puede tener el edificio 500 años y adentro todo está de vanguardia, porque aplicaron esto. Vamos con el tercer punto. También es una estrategia fiscal muy recomendable tener vehículos, computadoras, aparatos en leasing, arrendamiento o arrendamiento puro se le llama. Así podemos meter más gastos y tener equipos siempre actualizados y así se paga menos ISR. El ISR, acuérdate, ¿cuándo vas a pagar impuestos sobre la renta? Primero hay que preguntarse, ¿qué es eso del impuesto sobre la renta? Dice que es un impuesto. ¿Qué rentas? ¿Sí saben lo que rentan en el impuesto de la renta? Tu capital inicial. El fisco te dice, a ver, tú vas a hacer una inversión. Mientras tú no hayas recuperado esa inversión de los 10 millones, ¿se acuerdan que dijimos?
Mientras no hayas recuperado los 10 millones de la inversión, tú no pagas ISR. Entonces, conviene o no tener los coches, computadoras, estufas, hornos en leasing. Totalmente, porque no vas a generar utilidad y al no generar utilidad, pues no pagas ISR. Ahora, invertimos 10 millones. Los recuperamos, ponle, fuimos muy buenos en lo que hicimos, los recuperamos en 3 años, no en 30, en 3 años, ¿ok? ¿Qué haces? Al haber recuperado los 10 millones, el fisco te va a decir, ahora ya tienes utilidad, y esa utilidad me vas a pagar entre 30 y 35% de ISR. ¿Qué hago para no pagar ISR? Sin hacer cosas mafufas. Compro gasto, ¿pero qué? Gastar es, cuidado, me compro un coche deportivo y empieza el meollo del asunto. No, pongo una sucursal. Entonces voy a tener 2 negocios exitosos, pero ¿qué crees? Ahora recuperar la inversión inicial ya no va a ser 3 años. Capaz recuperes en 1.5 años, porque ya tienes 2. Pones otra. Ahora en vez de 1.5 años se va reduciendo. Algún día te va a alcanzar que tengas que pagar ISR. Algún día te alcanza. Pero cuando ya de 3, 4, 5, 10, 15, 20 o más sucursales, pues vas a decir, pues ahora les reparto 35%. Y te debes de sentir orgulloso porque vas a ser parte de haber aportado para la calle, para los nuevos semáforos y eso. Espero que se invierta. Bien, y hemos acabado. Entonces, acá les regalo un curso que es finanzas para no financieros. Si no me entendiste muy bien, invité a un contador que me ayude a explicar lo que yo acabo de explicar. Y no sé a quién le vayas a entender mejor, al restaurantero que te explica de finanzas o al contador. En este curso lo explicamos los dos de una perspectiva diferente. Tú al final vas a decir, le entendí mejor al contador, pues ahí vete con el contador, ¿no? Pero espero que no te confunda, te regalamos este curso, es completamente gratuito, finanzas para no financieros, vamos un poco más profundo en los temas. Espero que te haya servido y que empieces a llevar, acuérdate, es la cúspide de todo lo que haces, las finanzas. Y recuerda el KISS, mantén las cosas estúpidamente sencillas. No las compliques. Esto no es complicado. Creo que si entendiste todo lo que hoy expliqué, vas a ver cómo si se mantiene sencillo, no es complicado las finanzas.